Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Hombres de Verdad. En esta ocasión estamos sus anfitriones, el pastor José Agüero y Marcos Peña, y queremos dar continuación a el programa anterior. Estuvimos hablando, motivados por un evento que ha conmocionado a la sociedad dominicana, de la muerte de una jovencita de 16 años, donde hay uno de sus profesores involucrados. Y empezamos hablando en el programa anterior acerca de la importancia de la educación sexual a los niños, a los jovencitos, a los adolescentes. Es una responsabilidad paterna. Y estábamos dando ciertas directrices específicas. En el día de hoy queremos completar el tema siendo más específicos y hablando acerca de cómo proteger a nuestros hijos del abuso sexual o aún cómo manejar la situación cuando ya ha ocurrido. José, una vez más, es un gozo y un placer poder estar contigo como siempre y deseoso de escuchar qué tú tienes al respecto. Bueno, otra vez es un caso de esos que ponen a la sociedad entera a pensar. Ponen a los directivos, a los que programan todo lo que tiene que ver con la educación de cualquier país. Y en nuestro país eso yo sé que va a ser un tema de conversación en las instituciones de toma de decisiones para ver de qué manera se puede evitar esto, porque fue un profesor con un alumno. Y como estaba oyendo recientemente, son situaciones que suelen darse más de lo que uno se puede imaginar, solamente que sale a la palestra pública cuando el fin de esa relación es algo trágico. Cuando el desenlace es trágico, entonces es imposible ocultarlo. Sí, pero lamentablemente se ha hablado mucho también del rol de los padres, obviamente, y por qué no, hay que decirlo, de que no siempre, no necesariamente en este caso, porque uno no conoce todo, pero por qué no decirlo que debe haber una escasez de vigilancia, de enseñanza, de ayuda, para que esas situaciones así se den. Uh-huh. Pero también le recuerda a las iglesias la importancia de que vivimos en un mundo donde a veces, Marcos, yo pienso que nosotros fortalecemos tanto a nuestros hermanos espiritualmente y no le damos todas las herramientas para que puedan vivir en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo hoy en día. Que, con todo mi respeto, ¿verdad? Hablarles solamente de la justificación, de esos temas doctrinales que son de suma importancia. Esenciales, fundamentales. No. Pero la Escritura tiene mucho más. Exactamente. Entonces, tenemos que ser intencionales en el sentido de nosotros también aprovechar circunstancias así para dar nuestra voz de alerta a los padres, a los niños en las clases de escuela dominical y que todo el mundo esté envuelto en reforzar estos aspectos para evitarlo. Uh-huh. Y para también, lamentablemente, Marcos, para llenar los huecos que los padres están dejando, porque uh-huh. Eso es lo que Hombres de Verdad quiere, que usted no deje a sus hijos con huecos, que deje a sus hijos, que a sus hijos le pase nada por falta de cuidado, por falta de enseñanza, por falta de instrucción, por falta de ejemplo. Nosotros no queremos bajo ninguna circunstancia y de una manera muy especial no queremos que usted le deje a la esposa toda la carga de la formación, de la vigilancia, del cuidado de los hijos. Queremos que cada hombre entienda que ese es su rol. Y como Marcos bien decía en el programa anterior, es muy fácil decir, como él dijo, yo soy la cabeza en el hogar. Uh-huh. No, pero la cabeza significa responsabilidad, uh-huh. Cuidado, vigilancia, instrucción. Eso es lo que significa. Exactamente. Entonces, cuando hablamos acerca del abuso sexual, lo definimos cuando un adulto o cuando un igual, porque puede pasar con un adulto o con un igual, guía a un niño o a un adolescente, y también eso se da en adultos, a violar su vida sexual a través de un acto de
violencia sexual, no de placer sexual, sino de violencia sexual. Así podemos catalogar el abuso sexual, que tiene como un patrón de funcionamiento donde tenemos que primero abrir claramente nuestros ojos de que la mayoría de los abusos sexuales no se dan entre iguales, sino se dan entre personas que tienen una diferencia de edad. Cualquier relación de adultos con niños, uno tiene que estar cuidándolo. Y se lo voy a decir bien claramente. No importa que sea papá, no importa que sea padrastro, no importa que sea abuelo, no importa que sea tío, no importa que sea primo. Porque las personas que más daño hacen a los hijos, a los niños y a los adolescentes son las personas que tienen algún tipo de vínculo relacional con la familia. Esa es la parte de la población que más incurre en abuso sexual. En ese sentido, José, en el programa anterior hablábamos un poco de la simpleza de los padres. Y creo que es al lugar. En primer lugar, cuando el abuso proviene de un padre o hasta de una madre, a mí lo que me viene a la mente es el texto que habla de la condición de los hombres en los últimos tiempos. Y una de las características es sin afecto natural. Porque, José, ¿qué puede haber en el corazón de un hombre que es capaz de abusar de una hija o de un hijo suyo? De verdad, es peor que una bestia. Y digo mujeres porque a veces pensamos que solamente ocurre con los hombres. Yo sé de casos de niños que han sido abusados por sus madres. Pero Marcos, solamente para seguir el hilo bíblico y no se nos vaya a olvidar, tú dices que es falta de afecto natural. Ahora, la relación de un padre o de una persona con los niños es una relación de amor. Uh-huh. Si inferimos de 2 de Timoteo capítulo 3, que es donde básicamente se infiere esa declaración que tú haces, lo que yo digo es, ¿qué es lo que ese adulto o ese padre ama primero que a los hijos? Así mismo. Exacto. Ahí hay 3 cosas. El placer. Exacto. Amadores de sí mismos y amadores de los deleites. Más que de Dios. Exacto. Entonces, cuando ya una persona previamente ha puesto su corazón, su amor, su afección, su cercanía, su valoración en los deleites y en sí mismo, nunca se va a producir afecto natural hacia los demás. Uh-huh. Porque siempre a los demás los va a ver como proveedores de su placer. Uh-huh. Sean niños, sean adolescentes, sean adultos. Lo van a ver como proveedores de su placer. Uh-huh. Y va a buscar el placer, no importa a quién dañe. Uh-huh. En ese caso, cuando son los padres, y lo que estamos hablando de verdad es como la peor manifestación del pecado en la vida de un hombre y una mujer. Porque cuando son capaces de algo como esto, se comportan como bestias irracionales. Pero al mismo tiempo, como decía José, normalmente el abuso viene, no exclusivamente, pero en un alto porcentaje, el abuso viene de personas cercanas, conocidas y de confianza de los padres. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque no puede ser que vez tras vez sale a relucir esto y nosotros estemos de simples dejando a nuestras niñas con el tío fulanito, que es que la quiere mucho, o con el primito. No es que nosotros andemos por ahí, ¿cómo se llama? Estas personas que tienen delirio de persecución. Bueno, que no andemos por ahí mirando a un violador en todo el mundo, no. Pero al mismo tiempo no podemos andar por ahí descuidando a nuestros hijos pensando que fulano o mengano o sutano no es capaz de hacer algo. Óigame, el pecador es capaz de cualquier cosa. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quién nosotros permitimos que nuestros hijos estén. Debemos de estar alertas de ¿con quién dejamos el cuidado de nuestros hijos? Porque es que ocurre muchísimas veces, José,
Yo estoy seguro que a ti te ha pasado también. La cantidad de jóvenes y jovencitas, tanto niños como niñas, que están lidiando hoy con problemas sexuales y cuando uno los trata, fueron abusados. Sí. Abusados por primos, abusados por primas, abusados por tíos, por tías, abusados por vecinos. No, pero que yo confiaba en el vecino. Mira, Marcos, yo he oído del señor del transporte. Cosas como esa. Un chofer. Sí, el señor de transporte. Oí del mensajero de la mamá que tiene un negocio y que le decía, me dijo, fue una niña ya y me decía que la mamá le dijo, quédate, un mensajero que tiene años con ellos, quédate cuídamela ahí un momentito lo que yo voy allí. Y comenzó, gracias a Dios, que nunca llegó a nada, pero la niña me dice que él se le comenzó a acercar y le comenzó a besar en la boca, un adolescente. Wow. Yo lo he visto en padrastro, que es el caso más común. Uh-huh. Y pudiera de abuelos. Sé de un papá, una jovencita me dijo un día que su papá es el papá más respetuoso, pero cada vez que se embriagaba, llegaba a su habitación a manosearla. Sé de tíos. Y en el caso de madres, no se da en ese caso. Pero el problema con las madres es que a veces son muy permisivas con respecto a la confianza en ciertas personas. Lo que hacen es que facilitan eso. Entonces las madres son muy facilitadoras de que eso ocurra, porque si el papá le dice, a mí no me gusta ese primo tuyo, tú andas desconfiando de todo el mundo. No, no. Ahora, yo no estoy hablando de desconfiar de nadie. Yo estoy hablando de proteger a nuestros hijos de todo el mundo. De todo el mundo. Exactamente. Porque puede ser que tú dejes a tu hijo con alguien confiable. De verdad, que yo no dudo que sea confiable. Hace una semana, hace un año atrás, 2, 3 años atrás. Pero tú y yo ignoramos si esa persona hace un tiempo se está envolviendo en pornografía infantil o pornografía de tal, o ha tenido algún evento y de buenas a primeras, esos años de confianza ganada ya está contaminado. O sea, uno ignora de eso. Imagínese que nosotros que somos pastores le tenemos que decir que tiene que tener cuidado de líderes religiosos. Se lo decimos así, porque líderes religiosos en este país y en otros países han cometido abusos con niñas y jóvenes de la iglesia. Así es. Lo que pasa es que hay un tipo de abuso que la gente ignora, y es el abuso que viene. Hay 2 tipos de abuso, básicamente, Marcos. El abuso con violencia, que es que el niño o el adolescente no quiere, y el abuso donde el niño es consentido. Es envuelto, es engañado. Sí, pero el término es seducido. Es de seducción, porque el adulto tiene maneras de seducir. Por ejemplo, una vez yo estaba tratando a unos niños que estaban en el colegio y su papá comenzó a tocar a su hijita y a producirle cualquier toque que le haga, aunque sean niños, van a producir sensaciones. Siempre van a producir sensaciones. Eso es lo malo de eso. Y él lo hizo muy astutamente. ¿Y sabe lo que le dijo la hermanita a su hermanito? Si papá te viene a hacer esto, déjalo, que es bueno, te va a gustar. Fíjate cómo la sedujo al punto tal de que esa niña con 6 años le está diciendo a su hermanito de 4 que papá le hace cosas y que si le pide que se lo haga, que lo deje porque le va a gustar. Wow. Wow. Entonces ese tipo de abuso se llama seducción. Es una seducción porque expone al niño a sensaciones sexuales que no son propias de su edad y lo van a sexualizar. Conocí en España a una parejita que yo estuve ayudando. Ella había venido de su país y se había prostituido ahí cuando vino ya grande. Y conoció a este muchacho y se casó con él. Él
fue un niño sexualizado. Él me cuenta de que sus tías jóvenes, cuando él tenía 8 o 9 años, le agarraban su manito y le comenzaban a poner su mano en su vulva. Para no usar el término parte, porque hoy en día no se quiere usar los términos correctos. Y él creció con eso. Y muchas otras cosas más que las tías le ponían a hacer a él con 8, 9 y 10 años. Wow. Entonces estamos hablando de que por lo que hemos leído, lo que hemos oído en consejería, en todo, podemos decirle que no existe en la tierra nadie confiable para nuestros hijos. No existen. No existen. Una madre me dijo, me llamó por teléfono, vive fuera del país, y me dijo que estaba batallando con su esposo, un buen hombre. Y ella me dice que ella cuando pequeña fue violada. Entonces, cuando una mamá fue violada, tiene ese trauma permanente ahí, de manera más fuerte o menos fuerte. Entonces, ella tiene una sola niña, tiene una vigilancia extrema sobre su niña. Así que cuando ella me dice que cuando yo comencé a ver a su esposo, el papá de la niña, sentándose la niña en la pierna, ella se ponía un poco nerviosa. Porque así fue como comenzó sus eventos. Wow. Pero me llamó y me dijo, pastor, ¿qué hago? Porque he visto que cuando yo le digo a la niña, ay, ven acá que te voy a dar algo, ella buscaba una manera de quitarla de las piernas de su papá. Una niña de 3 años o 4 años, pero un poquito robusta. Ella me dice que en una ocasión observó que cuando la niña se salió y ella observó, su esposo, que era un hombre joven, tenía erección. Y ella lo confrontó. Y le dijo, no, es que el roce lo produce. Y es verdad. Es verdad que cualquier roce a un hombre joven lo produce, aunque no sea con un niño. Pero es peligroso si ese hombre, quien sea que sea, comienza a sentir placer con ese roce, porque lo va a seguir haciendo. Que no pase de ahí, uno nunca lo sabe. Pero ya le estamos diciendo que este mundo está en una condición terrible. Vamos a una pausa. Vamos a seguir con este interesante tema. Para nosotros es de sumo interés. Yo espero que lo sea para ustedes que están criando, para que usted, el esfuerzo que está haciendo para criar, educar y formar a sus hijos, no lo arruine cualquier otra persona. Ya regresamos. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Seguimos con su espacio Hombres de Verdad. Estamos hablando de cómo los padres pueden proteger a los hijos del abuso sexual. Y estamos poniéndole casi un terror a todos los padres con respecto al cuidado de sus hijos. No se puede ver de otra manera, Marcos. No se puede ver de otra manera. También es importante uno estar muy alerta de las señales que pueden manifestar que el niño está siendo abusado o que ha sido abusado. Porque a veces ocurre y los padres ni se enteran. Y lo más normal es que si no se han seguido las instrucciones que dimos en el programa anterior, de decirle desde pequeño a los niños que nadie tiene derecho de poner la mano en sus genitales y que si alguien lo hace tiene que decírselo, tiene que decírnoslo a nosotros. Si eso no se ha preparado, la realidad es que la mayoría de los niños abusados no lo expresan. Sí. Pero eso no significa que no haya forma de uno darse cuenta. Pero pastor, ¿y si no se expresa, cómo yo me doy cuenta? Bueno, hay ciertas conductas. Lo primero es que definitivamente hay un cambio en la forma de conducirse del niño. Si es un niño alegre, una niña alegre, de un momento a otro uno lo empieza a ver más triste, más taciturno.
A veces empiezan a perder el interés en cosas que les gustaba, le iba muy bien en el colegio, sacaban muy buena nota y de un momento a otro, sin explicación alguna, empiezan a decaer en sus notas. Y los profesores son los primeros que se dan cuenta de eso. Los profesores se dan cuenta de eso. Empiezan a tener problemas con el sueño o a tener pesadillas. No es que cada vez que su hijo tiene pesadillas es porque está siendo abusado, sino que cambian los hábitos. Quizás no era un niño que tenía pesadillas y de un momento a otro empieza a tenerla. Y a veces pierden lo que se llama el control del esfínter que ya tenían, o sea, a mojar la cama. Exactamente. A veces ya hacía tiempo que ya, y de un momento a otro empiezan otra vez a orinarse en la cama de noche. Otra señal es que a veces se empiezan a aislar de amigos o familiares, o uno percibe que se vuelven hoscos. Antes eran muy relacionales y de un momento a otro empiezan a verse retraídos. Y se recomienda, Marcos, que hasta los 7 u 8 años, aunque la niña se sabe bañar, que la madre de vez en cuando la bañe. Y que cuando le pase la mano por la vulva, ella perciba, si la niña le dice que le duele, que eso no duele, no hay nada, eso no duele. Siempre se recomienda que la bañe, cuando la esté bañando, le esté bañando su vulva, note si ella tiene algún tipo de tic, como que, ¿y qué, mami, te duele? Ya sea que le duela o que empiece a manifestar una vergüenza que antes no manifestaba o alguna reacción que antes no manifestaba. Sí, de ahí la importancia de uno conocer a sus hijos, porque son cambios de conducta que no pueden ser necesariamente encasillados o etiquetados como únicos, pero son cambios de conducta con referencia al mismo niño. A veces empiezan a negarse a ir a la escuela. No, que yo no quiero ir a la escuela, pero tú siempre has ido de mucho. No, que no me gusta la profesora o que hay un niño ahí que no me agrada. Bueno, puede ser eso, pero también puede ser que haya sido abusado en mayor o en menor grado. Puede a veces tornarse de un momento a otro con un comportamiento agresivo. Sí. Pero, retraído o agresivo. O retraído o agresivo. Y en el peor de los casos, y sobre todo cuando están ya más grandecitos, uno los puede ver que pierden el amor por la vida o que empiezan a hablar de que no vale la pena vivir. Eso no debe de ser dejado pasado por alto. Sí, no. O sea, nosotros debemos de estar como padres alertas a esas señales. No quieren comer, que es una señal de depresión. Inapetencia. Así que mis hermanos y amigos, cualquier cambio de conducta repentina en uno de sus hijos, sea niño o sea niña, no lo asuma como algo sin importancia. Póngase alerta, investigue, involúcrese más en la vida de su hijo, de su hija, empiece a pensar quiénes son sus amistades, con quiénes se siente, pasa más tiempo y alerta a si en algún momento hay cierta resistencia a quedarse con algún miembro de la familia. Usted siempre lo deja con una tía, con una prima. Y en un momento determinado usted ve que no se quiere quedar. No empiece, no, pero ¿qué es tu prima? Y obligarlo. O sea, esté atento, que pudiera ser que esté ocurriendo ahí algo desagradable, penoso y triste. Y el problema de eso, aparte de que es un abuso que debe ser y es penalizado, el problema es los efectos que causan los niños, José. Sí. Esas son cosas que los marcan de por vida. Los traumatizan el resto de su vida. Nosotros hemos tratado a muchas personas casadas que han tenido esa situación y eso le daña su carácter. Se ponen personas reactivas, agresivas, se casan por necesidad, por decirlo así, pero el esposo no dura mucho tiempo muchas veces con ella porque siempre están así, tienen muchos episodios también de lo que se llama estrés postraumático. Por ejemplo, mira, a todas esas personas
todas esas personas que fueron violadas sexualmente, tengan 18, 20, 25, 30 años, hasta 40 años, y leen esta noticia, pueden pasar por lo que se llama estrés postraumático, que es un recordatorio. Exacto, sí, pero que se manifiesta con una ansiedad, a veces hasta con ataques de pánico, cuando llegan ese tipo de eventos que les recuerdan exactamente lo que ellos pasaron, lo que les sucedió a ellos. O sea que esto conmociona a mucha gente que le pasó eso y que fue parte, porque a veces, Marco, ese tipo de eventos cuando pasa en la familia se convierte en un secreto familiar. Sí. La mamá, una hermana de la iglesia me dijo que cuando ella le dijo a su mamá que su hermano la violaba, mira, mija, cállate, que tú sabes que si eso lo saben los demás miembros de la familia. Ella se lo dijo a su mamá. Ella se lo dijo a la mamá. Estás trayendo un punto, José, que posiblemente se nos iba a quedar y que es importantísimo. Padres, por favor, si un hijo o una hija, no importa la edad, en algún momento le dice que alguien está abusando de ella, hasta que se demuestre lo contrario, créale. Sí. Óyeme, en otro caso, en un juzgado penal, hay que creerle al acusado hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Aquí estamos hablando, créale a su hijo hasta que se demuestre lo contrario, porque, wow, José, cuántos casos en que los padres no le creen. Ustedes son la única protección de sus hijos y ustedes saben el trabajo quizás que le dio a ellos, la dificultad, y finalmente se decidieron para que nosotros no le creamos. Y ese es el menor de los casos, es terrible. Pero ese caso que tú mencionas es peor, José. Y crecen entonces con el trauma de lo que le hicieron y el dolor de que mamá no le defendió. ¡Wow! José, ese caso que tú mencionas es peor. ¿Tú sabes por qué? Porque de verdad a mí me indigna. Porque ese caso es el colmo de una persona egocéntrica. Está más preocupado por su reputación que por el otro. ¿Qué importa lo que la familia diga? ¿Qué importa de lo que piensen del hermano? Si el hermano fue capaz de hacer eso, el hermano tiene que ser tratado, el hermano tiene que ser disciplinado. Pero ¿y desde cuándo? Es una pregunta tonta, desde hace mucho. Pero yo debiera poder decir, ¿y desde cuándo el que sufre las consecuencias es el inocente? El que sufre las consecuencias debe ser el culpable. Claro. Y a mí me dolió mucho cuando esta muchacha me... Y mira... Esa mujer no ha tenido como 4 parejas y matrimonio y nunca ha sido estable. Porque es que le dañan y sobre todo porque son personas que deberían. Yo cuando voy a casar a alguien, Marcos, que le estoy dando las clases prematrimoniales, yo le pregunto, ¿tú has sido tocado, varón? Y a ella y a él. ¿Tú has sido tocado, tú has sido abusado, tú has sido acosado, tú tienes algo en tu vida que haya pasado alrededor de eso? Dímelo aquí. No, ya eso pasó, así yo te puedo ayudar. Porque si eso nunca se trata, eso siempre va a dañar, no solamente a la persona, sino que va a dañar su vida matrimonial y hasta su vida familiar. Y su vida espiritual también la va a dañar. Porque esos son elementos que bloquean muchos aspectos en la vida espiritual, moral, emocional, física de una persona. Tiene un poder así. Yo siempre digo a la gente, el pecado se manifiesta de 2 formas. Te trae daño de 2 maneras. El pecado tuyo y el pecado de el paso de personas sobre tu vida. O sea, tú puedes vivir una vida de sufrimiento por algo que tú hiciste, pero eso se maneja mejor, la culpa personal. Pero el sufrimiento de lo que fue el paso del pecado de otro por la vida tuya, eso es mucho más difícil. Sí, porque cuando eres tú, por duro que sea, hay una conciencia que te dice, bueno, tú hiciste eso voluntariamente, eso fue lo que tú sembraste. Entonces no deja de ser que uno dice, bueno, yo me lo merezco. Pero cuando es otra persona que ha pecado contra ti, tú dices, pero yo no necesariamente soy culpable.
Es difícil. Es muy difícil. Y José, si nosotros entendiéramos el daño que hace, mira, niñas abusadas a veces tienen dificultades cuando se casan en la intimidad con su esposo. Bien casadas, con esposos que la aman, con esposos que aman al Señor. Dificultades, no encuentran la forma de disfrutar porque para ellas se quedó el trauma de que eso fue en contra de su voluntad. Y esos son los más conocidos, pero también podemos pensar en casos de abusos de varones por parte de mujeres o jóvenes de la familia. ¿Qué sucede generalmente con ellos? Bueno, en muchas ocasiones crecen muy inclinados hacia la promiscuidad. Y a la homosexualidad. Perdón, porque ese era el otro caso que iba ahí. ¿Cuándo crecen inclinados a la homosexualidad? Cuando el abuso ha provenido de personas del mismo sexo. A mí me llevaron, Marcos, un muchacho allá a la iglesia, 17 años creo que tenía, no creo 18, no creo que tenía más de 17, 18 años, que lo encontraron cortándose las venas. Y cuando me lo llevaron y yo comencé a hablar con él, yo le pregunté que por qué. Él decía, es que yo, como en contra de su voluntad, estaba sintiendo inclinación hacia personas de su mismo sexo. Y él no quería eso. Y entonces cuando yo le pregunté qué pasó, me dice que un primo que vino, lo mayor que él, a la casa, esas casas huésped, que antes se usaban mucho. Sí. Y he oído tantas historias de esas casas huésped, que aunque hospedar es bueno, según la Biblia, pero hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Ese muchacho lo violó muchas veces. Entonces, esto es lo contradictorio de lo que produce el pecado. También le produce sensaciones. Y llega un momento que se pueden acostumbrar a esas sensaciones. Y entonces ahora están presos de sensaciones que normalmente no querían. En el caso de las muchachas, muchas veces, porque hay muchos estudios documentados de eso, a veces en el caso de las muchachas pueden llegar a ser, como tú decías, promiscuas, y algunas, se ha descubierto que algunas que están yo conocí a alguien que está en el lesbianismo porque la violó un vecino varias veces. Y entonces, es una reacción hacia el sexo que la violó. Exacto, no porque el pene no se convierte en un objeto de placer, sino de dolor. Sí. Entonces, pero como quiera, ella necesita cariño y afecto. Entonces lo busca en alguien que no le va a doler lo que le va a hacer. Sí. Porque así es como el pecado ha dañado la forma de pensar de todos nosotros los seres humanos. Entonces nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos con eso. Y al final este muchacho se casó con una muchacha, tuvo un niño con esa muchacha, pero al final la dejó y se fue a la homosexualidad. Wow. Se fue hacia allá. He oído casos de esos. Wow. Trató, de verdad, trató. Pero ya al final se fue. Sucumbió. Porque pasa en una edad muy vulnerable. Sí. Pasa en una edad muy vulnerable. Marcos, antes que se nos vaya el tiempo, saqué algunas cosas aquí que pueden ser consejos que pueden ayudar a los padres para proteger a sus hijos de abuso sexual. Me gusta esto que dice, manténgase involucrado en la vida del niño. O sea, no es solamente en lo sexual, no, en su vida. En todo. Tiene que ser parte de la vida de tus hijos. Entonces ellos dicen, muestre el interés en su vida cotidiana, pregúntele cómo le fue, cómo jugaron, porque eso crea ese vínculo de confianza. Claro. Procure conocer a las personas en la vida de sus hijos. ¿Quiénes son las personas con quien tú te relacionas o que te llaman o que te buscan? Cuando haga actividades, procure que sea en su play, en su cancha, en su casa, no en la del otro. Exacto. Y si es en la del otro, entonces usted tiene que saber, o va usted, o va alguien que pueda vigilar lo que pasa ahí. Exacto. Escoja cuidadosamente quiénes cuidan a sus hijos. Wow. Quiénes transportan a sus hijos. Escójalo. Háblele sobre los medios de comunicación social. Sobre todo la internet y todo eso, lo que ellos pueden encontrar ahí y que no deben verlo. Enséñele, porque yo recuerdo una de mis nietas diciéndole a su hermanito,
pásame el celular, yo no quiero que cuidado, tú sabes que papi nos dice que no podemos ver cosas de personas sin ropa ahí. So, el papá lo ha preparado. Y eso me dio mucha tranquilidad porque fue en mi casa que ella le dijo eso a su hermanito. Sepa cuáles son las señales de advertencia, la que tú decías. ¿Cuáles son las advertencias? Familiarícese con las señales de advertencia del abuso sexual de los niños y observe cualquier cambio sin importar lo pequeño que sea. Que fue lo que, Marcos, tú diste con mucha claridad. Eso ellos dicen, involúcrese en la vida de ellos. 2, motive a sus niños a que hablen con valor. Comience no con lo sexual, comience con el famoso bullying. Mira, mi hijo, si alguien comienza a hacerte bullying, burla, que yo no sé, bueno, se transliteran los términos. Y es bueno que ellos lo conozcan así, porque si alguien comienza a hacer burlas de ti o bullying de ti, entonces tú me lo dices, de lo que sea. De lo que sea. Enséñele a sus hijos que hay límites. Eso es hablando acerca de hablar con los hijos, que hay límites. Enséñele a sus hijos cómo hablar sobre su cuerpo. Dígale que esto no los meterá en problemas. O sea, hablar con papá, mamá, de lo que está pasando con otras personas, que eso no lo va a meter en problemas. Por lo que decimos de las amenazas, porque dicen ellos que muchos perpetradores usan amenazas o les dicen que mantengan el secreto como una forma de mantener a los niños callados del abuso y obviamente para seguir cometiendo su abuso. Claro. Dígale, no te va a meter en problemas. Si alguien te dice eso, tú le dices, sí, está bien. Pero no, tú hablas siempre conmigo, porque como tú le dijiste, no va a pasar nada. Dele la oportunidad de plantear nuevos temas. Te divertiste, la pasaste bien, en cosas normales, ¿verdad? Que tenga la costumbre de hablar sus cosas con nosotros. Exacto. Y también en la adolescencia, que es una etapa, enséñele a que tiene que decidir. Nosotros tenemos que enseñarle de la manera correcta, no de la manera que enseñan esos organismos como UNICEF y compañía, de que dígale a tu novio que ponerle límites a los novios o pónganse de acuerdo qué le gustaría a los dos hacer. Porque eso es lo que están enseñando hoy en día. Sí. Que los adolescentes que tienen hagan lo que ustedes quieran, pero que sea con mutuo consentimiento. Exacto, que no sea que él te obligue ni ella te obligue. Si él quiere tocarte por aquí y tú le dejas, no hay problema. No hay problema. No, sí hay problema. No. Sí hay problema desde el punto de vista de Dios. Esa filosofía, lo que produce es a la promiscuidad. Marcos, si dejamos que los adolescentes tengan ese tipo de conducta, cuando una muchacha o un muchacho tenga 20 años, ha tenido múltiples parejas. Sí. Porque recuérdate que hay un término ahora, un término muy famoso, que le decimos que le advierta a sus hijos sobre ese término. Amigos con privilegios. ¿Tú lo has oído ese término? Sí. Amigos con privilegios que se pueden usar lo voy a decir de manera lo más claro posible, que pueden disfrutar, cada uno puede disfrutar el cuerpo del otro sin compromiso. Sin compromiso. Sin compromiso. Ese es el tema. Usted no puede dejar que esa filosofía de UNICEF y de esos organismos internacionales que están promoviendo no es educación sexual, ni siquiera están promoviendo libertad sexual. Están promoviendo promiscuidad sexual. Es lo que promueve UNICEF y esos organismos. Lo promueven y están presionando a los organismos en todos los países para que pongan eso dentro de sus currículos de enseñanza para promover promiscuidad. Así es. Y dañar la vida permanentemente de nuestros hijos, como salió recientemente, Marcos, una reseña en el periódico Listín Diario de una muchacha que comenzó a los 12 años a hacer abortos y tiene 6 abortos con menos de 30 años y ahora ella está sufriendo porque quiere tener hijos y no puede. Está estéril. Pero claro. Y yo tuve una en mi oficina. En mi oficina yo tuve una llorando porque el papá la ayudó a hacerse un aborto seguro. Y el presidente de la sociedad hicieron una entrevista en el periódico Diario Libre a raíz de lo que pasó con esta joven
y el profesor aquí en un pueblo, en una provincia de nuestro país llamado Higüey, le hicieron una entrevista al doctor César López, que lo conozco porque es el que atiende a mi esposa y a mis hijos. Es un buen ginecólogo. El doctor César López decía que no existe, y eso está en el periódico Diario Libre, que no existe un aborto seguro. No existe, dice él. No, que hay que aprobar el aborto para que no tengan tantos abortos clandestinos. No. Sea como fuere, no existe aborto seguro. Dice un facultativo. Sí. Entonces, lo que hay que es educar a los hijos, educar a las muchachas, a los muchachos, para que ellos eviten no los embarazos. Yo no quiero sentarme a una nieta mía y decirle, yo quiero ayudarte a evitar un embarazo. No, yo quiero ayudarte a evitar que tú tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Amén, amén. El tiempo se nos ha ido. Gracias por sintonizarnos y esperamos, padres, que ustedes sean conscientes y nosotros también, que Dios ha colocado bajo nuestra responsabilidad no solamente el cuidado del alma de nuestros hijos, sino también el cuidado de sus cuerpos y aún el cuidado de su futuro. Que el Señor les bendiga. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.